Profesor, mi nombre es David Sebastián Carecha Villauli y voy a presentar la parte 5.1 del laboratorio. El primer procedimiento es el estudio de fuentes de corriente continuas. Para esto, medimos el voltaje con el multímetro en modo voltímetro. Primero seleccionamos la fuente de poder, que este sea uno de continuo. Colocamos, también ponemos la fuente a tierra. Cerramos y agarramos el multímetro. Simplemente ahora faltaría conectar todo el circuito. Y una vez conectado el circuito, ponemos el multímetro en modo voltímetro en nube de corriente continua, que sería la raya. Simplemente quedaría darle play. Y en este momento saca 12 voltios, como es la fuente. Ahora mediremos la corriente. Para esto, al circuito que tenemos le agregamos una resistencia. Aquí está. Un puntocito, por ejemplo. No veamos. Quitamos esta parte del circuito. Y cambiamos el multímetro en modo amperímetro. Para simplemente darle play. Y sacamos que la corriente continua es 4.44 amperes. Y por último, la verificación de la ley de Ohm. Para esto, como ilustra en la imagen, primero paramos el circuito, agregamos otro multímetro que que estará en modo voltímetro, y para comprobar los valores ponemos que tengan 2 voltajes, en este caso 330 de resistencia. Este se pone en modo voltímetro, corriente continua, y este en modo amperímetro. A ver, para que se pueda ver. Y le damos a play. Y efectivamente, tal cual lo demuestra en el PDF, salen los mismos resultados. 6.061 mA y 2 de voltaje. Por último, manteniendo constante una resistencia de 330 y variando el voltaje desde 1.5 hasta 15 voltios, sacando los valores de las corrientes en cada ocasión, graficándolo y obtenemos la ecuación, obtenemos que la resistencia es de 330 con un error aproximado de 2 por 10 a la menos 5. Hola a todos, en este experimento vamos a ver cómo mediante un transformador es posible cambiar el voltaje de un circuito. Primero vamos a armar el circuito. Para eso vamos a necesitar una fuente de corriente alterna. Hay que recordar que solo es posible si la fuente de corriente es alterna. Para continuo no va a funcionar. Necesitamos un osciloscopio, un voltímetro, un multímetro, un transformador y una conexión a tierra. Hacemos las conexiones. No, este no es, me he confundido. Osciloscopio. Este sí es. Le damos los valores.
Este, el transformador cuenta con dos filas de espiras. El de acá le estamos diciendo cuántas espiras va a tener cada fila. Para la primera 660 y para la segunda 18. Lo que va a hacer el transformador es modificar el voltaje en relación a la cantidad de espiras que hay en cada lado. La fórmula sería para el primer circuito, el número de espiras del primer circuito sobre el voltaje del primer circuito tiene que ser igual al número de espiras del segundo circuito, del secundario, sobre el voltaje del secundario. Para nuestro caso, vemos que el voltaje RMS es de 220, perdón, 220. El número de espiras es 660. Para el segundo caso, vamos a tener 18. Y el voltaje secundario, que no lo sabemos. Rápidamente notamos que debería ser 6, porque va de 1 a 3. Entonces, hacemos la prueba. Corremos el circuito. Y el valor de este multímetro nos debería mostrar 6. Pero acá está puesta para corriente continua, debe estar en corriente alterna. Comprobamos que es 6. Revisamos el osciloscopio, ponemos pausa al sistema y nos ubicamos entre dos puntos del ciclo. Vamos a apuntar este número de acá que es importante, la diferencia entre tiempos. Nos da 16.667 milisegundos. En teoría, esto no debe cambiar, solo debe cambiar el voltaje. Ahora haremos una prueba con un distinto número de espiras para el circuito secundario. Le vamos a poner el valor de 54. Dice que tenemos que pausar, volver a correr, y el voltaje nos da aproximadamente 18. Vamos a contrastar. Como sabemos, la igualdad se debe cumplir. Esto sería igual a 54 sobre el voltaje secundario. Y notamos que como va de 1 a 3, el de acá también se cumple y da 18, que confirma que todo está bien. Ahora vamos a revisar cómo va el osciloscopio, que nos muestra. Ponemos pausa del sistema y vamos a cambiar la escala para poder notar bien. Acá le damos 10 para ver si se ve bien. 12. Ya. Nos ubicamos en dos crestas. Y notamos que la diferencia de tiempos sigue siendo igual. Eso sería todo el experimento. Profesor, mi nombre es Nadia Juliana Jayo Cruz y yo voy a presentar la parte 5.3 del laboratorio.
en donde tenemos que usar el generador de funciones, cuya aplicación es para pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasonidos y servo. En la primera parte nos dan unos ejemplos de las ondas que se forman en el osciloscopio, usando el simulador de funciones, ¿no? El primero que vemos es una onda cuadrada, en donde la frecuencia es de 120, la amplitud de 40. Bueno, aquí tenemos otra onda senoidal, en donde la frecuencia es 60 y la amplitud de 10. Y en esta onda de diente de sierra vemos que la frecuencia es 50 y la amplitud 20. Y asimismo en esta onda cuadrada, ¿no? Ahora, de estas gráficas nos dice si hay información sobre las amplitudes y frecuencias. Y bueno, podemos ver que sí, y no es necesario ver el simulador de funciones, ya que en el osciloscopio podemos hallar, por ejemplo, en esta onda, la amplitud, que sería el pico más alto. Por ejemplo, aquí el pico más alto es 9.9 y aproximadamente eso sería 10. Y en cuanto a la frecuencia, sería 1 entre el periodo. Aquí en el periodo podemos ver que es 17, entonces 1 entre el periodo nos va a dar un aproximado de 60. Lo mismo pasa con las demás ondas. Ahora, en esta segunda parte nos dice que en esta gráfica debemos hallar la amplitud, el periodo y la frecuencia. Bien, aquí tenemos la gráfica. Como lo mencioné, la amplitud vendría a ser el pico más alto. En este caso tenemos el pico más bajo, entonces sería lo mismo, simplemente que con el signo cambiado. Entonces vemos que la amplitud sería 9.9, ¿no? En signo positivo. Y aproximadamente eso sería 10. En cuanto al periodo, vemos que es 17.045 milisegundos. Entonces la frecuencia sería 1 entre este número. Y en Hertz sería 58.66 y aproximada sería 60, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos hallados. Bien, ahora nos pide generar ondas senoidales, una de diente de sierra y una cuadrada, y describir las amplitudes, periodos y calcular las frecuencias. Bien, aquí están las tres ondas que hemos generado. Esta primera onda es sinoidal, en donde el periodo es 19.93 y la amplitud es 9.99, que sería 10 prácticamente, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos. Y hallando la frecuencia sería 50 aproximado. Si graficamos esto en el multisim, nos da esto de aquí, ¿no? Aquí tenemos los datos, la frecuencia 50 y la amplitud de 10. Y acá podemos ver que esta sería la onda, ¿no? Una onda sinoidal y tenemos los mismos datos. En este caso hemos hecho una onda de diente de sierra con frecuencia 80 y amplitud de 7 y la onda sería esta, ¿no? Ahora en este caso es una onda cuadrada en donde la frecuencia es 100 y la amplitud es de 8 y la onda vendría a ser esta. Entonces, viendo todos los gráficos podemos hallar la frecuencia, ¿no? Con la fórmula de 1 sobre el periodo y nos daría esto de aquí. Y así comprobamos lo que hemos hecho en el multisim. Bien, ahora nos pide generar estas tres ondas senoidales y agregar una más. Bien, tenemos estas ondas de aquí. El primero es de una amplitud de 5 y una frecuencia de 50. Entonces aquí podemos ver que la amplitud es de 5 y la frecuencia es de 50 Hz. Entonces la onda vendría a ser una onda así, ¿no? En donde el periodo es 20 y aquí podemos comprobar la amplitud. El periodo sería de 20, la frecuencia de 50 y la amplitud de 5. Bien, igual en el segundo nos dice que tiene que ser una amplitud de 10 y una frecuencia de 60. Aquí está la amplitud de 10 y una frecuencia de 60 Hz y onda senoidal. Y aquí tenemos esta onda también, ¿no? Y aquí podemos ver el periodo que sería de 17 aproximadamente.
17 milisegundos. Bien, y lo mismo para el siguiente caso, que sería una onda senoidal de amplitud 20 y frecuencia 120. Aquí tenemos esta onda y se genera esto, ¿no? Entonces, y aquí podemos ver el periodo, que es de 8.5, ¿no? Aproximadamente. Y la onda que nosotros agregamos es esta onda de aquí, que tiene una amplitud de 8 y una frecuencia de 80. También es una onda senoidal. Amplitud de 8 y frecuencia 80. Y la onda que se genera es esta, con un periodo de 12.762 milisegundos. Bien, ese sería esto, ¿no? Bien, finalmente nos pide que aplicando lo aprendido armemos un circuito de una fuente de corriente alterna, un transformador y un generador de funciones. Bien, aquí tenemos este circuito. Aquí está la fuente de corriente alterna, el transformador, el osciloscopio y el simulador o generador de funciones, ¿no? Que está en 60 Hz de frecuencia, y aquí está también todo en los datos que nos piden. Entonces vemos la onda que se genera. La onda que se genera por el simulador o el generador de funciones es esta de aquí, la más pequeña, por así decirlo. Pero también observamos que estas dos ondas que se generan tienen el mismo periodo, por lo tanto la misma frecuencia. Y también podríamos decir que varían en amplitud, ¿no? Que esta onda de aquí tiene una menor amplitud que esta, que se genera por la fuente de corriente alterna. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.